repaso de lo que estuvimos viendo en la clase anterior, mis estimados hermanos. Para nosotros, para los cristianos, primero, ¿qué es lo que es la ley del Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que es la ley del Antiguo Testamento, hermano Didier? Son normas, Norma preceptos. o un pacto. Eso es la ley del Antiguo Testamento, Claro. es un pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel. Muy bien. Eso es lo primero que debemos considerar con respecto a la ley del Antiguo Testamento para nosotros los cristianos. Es un pacto que Dios estableció con su pueblo. Hermano Mitchell, ¿qué es la ley del Antiguo Testamento para nosotros los cristianos? Es un pacto primero. ¿Y qué más? Buena pregunta. ¿En qué? Lo que es la ley del Antiguo Testamento para los cristianos. Es un pacto de Dios para con el pueblo de Israel. Y para nosotros los cristianos, el Antiguo Testamento. No, me pilló, hermano. Muy bien, ¿alguien se acuerda? ¿Algún hermano que le pueda ayudar? No es nuestro testamento. Muy bien. Testamento significa testamento, alianza o pacto, se refiere a lo mismo. Testamento, alianza o pacto. Lo usamos como sinónimos. No es nuestro testamento. Es decir, no es nuestro pacto. O no es nuestra alianza. Porque los cristianos tenemos una nueva alianza. La alianza nueva y eterna. Que no ha sido establecida con Moisés, sino esta alianza, este pacto, ha sido establecido por medio de Jesucristo. No es nuestro testamento, eso debe tenerlo sumamente claro, no es nuestro testamento. ¿Qué más? A ver, ¿quién más está por ahí? Hermana Ruth, ¿qué es la ley del Antiguo Testamento para nosotros los cristianos? Dijimos que es un pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel, pero no es nuestro testamento. ¿Qué más podemos decir? Que era, por ejemplo, muerte, por ejemplo, no tenía vida. Algunas estipulaciones del antiguo pacto, algunas estipulaciones no han sido renovadas en el nuevo pacto. Por ejemplo, ¿qué es lo que no ha sido renovado, que se encuentra en el antiguo pacto, pero que está ausente en el nuevo pacto? Un ejemplo solamente. Hermana, los sacrificios, muy bien. Los sacrificios ya, eso no están vigentes, puesto que los sacrificios eran un símbolo, un tipo, una figura profética para describir el sacrificio, gran sacrificio que ha efectuado el Señor Jesucristo. La circuncisión. Los rituales. Los rituales también, muy bien. Las fiestas judías también ya no han sido renovados en el Nuevo Testamento. Leyes civiles. Las leyes civiles también no han sido renovados en el Nuevo Testamento. La circuncisión tampoco ha sido renovada en el Nuevo Testamento, porque la circuncisión que sirve ahora es la circuncisión hecha por el Espíritu Santo de Dios en el corazón del creyente. Sin embargo, parte del Antiguo Testamento han sido renovados en el Nuevo Testamento. ¿Qué parte del Antiguo Pacto han sido renovados en el Nuevo Pacto? Amor. El amor a... Lo que está en Mateo de amarás al Señor tu Dios con todo corazón. ¿Eso? Perfecto. El amor, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu muerte. Es lo mismo del Antiguo Testamento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo han sido renovados. Pero lo que ha sido renovado en el Nuevo Pacto, en cuanto a la intensidad, en cuanto a la calidad, es de mayor profundidad y mucho más alto en cuanto al grado de moralidad que se exige de parte de los creyentes. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, nuevo mandamiento doy.
de amar al prójimo. Pero ¿por qué es nuevo ese mandamiento si es el mismo que se encuentra en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la diferencia entre ese mandamiento antiguo con el nuevo establecido por Jesucristo, de amar al prójimo como a sí mismo? ¿Alguien recuerda? Ese amor ahora es como Jesucristo, como yo os he amado. Es decir, el modelo de ese amor es Jesucristo. Eso estaba ausente en el antiguo pacto. Ahora el amor que debe expresar el creyente hacia su prójimo es conforme al modelo que Cristo ha establecido como yo os he amado. El grado de intensidad, de moralidad es mucho más alto que el antiguo. ¿Qué otros? Dos ejemplos más de las antiguas leyes que han sido renovados en el nuevo pacto. Hermano Jaime Cifuentes. ¿Tiene problemas? Estoy recién conectando, mi hermano. Ah, sí, perfecto, así es. Disculpe. Me cuenta. Hermano Claudio. Un mandamiento del antiguo pacto que ha sido renovado en el nuevo pacto. Lo que tiene que ver con la moralidad, Por ejemplo, no, no cometer usura en las cosas que uno, por ejemplo, comercia o vende. muy bien. O el no matar, por ejemplo, o no robar, Claro, no codiciar. también. Muy bien. No robar, no codiciar, no matar. Eso se renueva en el nuevo pacto. Pero sin embargo, aunque es renovado, sigue siendo diferente. No es igual. ¿En qué consiste esa diferencia, hermano Robinson, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Los mandamientos del antiguo, que son renovados en el Nuevo Testamento, aunque son similares en expresión, pero sin embargo, en la naturaleza, en la esencia, es diferente. En la calidad de estos mandamientos difiere a los del antiguo. No recuerdo bien, hermano. Hay que recordar una cita bíblica que estuvimos revisando ayer, que era 2 Corintios capítulo 3, ¿era cierto? 2 Corintios era el nuevo pacto. ¿Qué es lo que producía? Condenación. Con el antiguo pacto, condenación; el nuevo pacto, justificación. Justificación. El antiguo pacto, ¿qué producía? Muerte. Y el nuevo pacto, Vida. la Vida. vida. El antiguo pacto, ¿dónde estaba escrito? En la En letra. tabla de piedra. En piedras, muy bien, estaba escrito en piedras, con letras. Y el nuevo pacto está escrito Mi En corazón. nuestro corazón. en el corazón. ¿Y quién lo escribió? Por el Espíritu de Dios. El Espíritu Por el Santo. Espíritu Santo de Dios. Muy bien. ¿Cuál es la otra característica que estuvimos viendo? El antiguo pacto, ¿qué es lo que ocurre con el antiguo Perece. pacto? Perece. En cambio, el nuevo pacto Permanece. 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 Muy bien. Permanece. El antiguo pacto es material, escrito en piedra, en tablas de piedra, es material. En cambio, el nuevo pacto es Espiritual. Espiritual. El antiguo pacto condenaba los hechos que se habían consumado. El hecho consumado. En cambio, el nuevo pacto condena. ¿Qué está condenando el nuevo pacto? Las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón. Mire, Dios mío, las intenciones del corazón ya lo está declarando pecador. Pecador o pecadora. Las intenciones, las motivaciones, lo que se ha originado en el corazón, que todavía no sale a la superficie, no se concreta todavía, ya está siendo condenado. Hay diferencia entonces en el antiguo y nuevo pacto. Diferencias sustanciales, importantísimas, esenciales.
En griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, se utilizan dos palabras para referirse a nuevo. Me encanta porque es muy Uno de ellos era didáctico. ¿cuál era estos dos? El neos y el kainos. ¿Cuál es la diferencia entre el neos y el kainos? Usted que sí. Kainos, calidad. ¿Cómo estudiar la Biblia? Muy bien, uno es de calidad, el kainos, y el otro era nuevo. El tiempo. En Duración. cuanto al tiempo solamente, muy bien. Excelente. Aunque el antiguo pacto no es nuestro testamento, ¿qué sigue siendo para nosotros? Palabra de Dios. Palabra de Palabra Dios. de Dios. Sigue siendo palabra de Dios, claro que sí. Que ilumina, que guía, que orienta, que encamina al creyente ¿hacia dónde? ¿Hacia quién? Hacia Hacia Jesucristo. La meta del Antiguo La vida Testamento eterna. es Jesús de Nazaret, es Cristo. Apunta, la meta de la ley del Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Excelente. El ayo. O el ayo, el paidagogo, en griego, el paidagogo, el que guía, orienta hacia Jesucristo. Muy bien. Se dirige, encamina, ilumina a Jesucristo. Perderíamos mucho los creyentes si no tuviésemos el Antiguo Testamento en la comprensión de Jesucristo, de la obra de Jesucristo. Por eso es importante el Antiguo Testamento, para comprender a Jesucristo. La clave de la interpretación de la Biblia entera es Jesús de Nazaret. El tema de la redención del hombre, Jesús, el único camino de Dios, del hombre, hacia Dios. En el Antiguo Testamento la ley del Antiguo Testamento tenía o cumplía dos propósitos. ¿Cuáles son esos dos propósitos? Hermano Ezequiel. ¿Cuáles son esos dos propósitos? Perdón, no, que tenía este pagado, apodícticos y casuísticos. Muy bien, apodícticos y casuísticos. Muy técnicos estos términos. Apodícticos y casuísticos. Imagínense, hermano, predicando en la iglesia, en el campo, hermano, la ley del Antiguo Testamento tenía propósitos apodícticos y casuísticos. Los hermanos no entienden nada de lo que estamos predicando. Se refiere a qué, lo evidente, lo que es manifiesto, lo que es concreto. Y lo otro es lo que es caso a caso. Muy bien. Bueno, utilizamos estas terminologías para ahorrar tiempo, ahorrar palabras y lograr la precisión de las palabras. Todas las disciplinas tienen terminología, pero esa terminología tiene la finalidad de acortar las palabras y hacerla más precisa. Esa es la finalidad, no tiene la finalidad o la pretensión de oscurecer el contenido de la Sagrada Escritura. Es para el lenguaje dentro de lo académico, de lo que se estudia. Las leyes del Antiguo Testamento tenían propósitos, tenían beneficios al pueblo judío. ¿Cuáles son esos propósitos de las leyes del Antiguo Testamento? Un propósito, hermana Miriam, un propósito de las leyes del Antiguo Testamento al pueblo judío. Servía para... ¿Alimenticias? Sí, ese tipo de leyes, ¿para qué servían al pueblo judío del Antiguo Testamento? Protegían a Israel física y espiritualmente. Excelente, los protegían, cumplían una función entonces, de proteger físicamente. No debían comer carne de cerdo porque era peligroso comerlo en el desierto donde pueden originar algún tipo de enfermedades. Pero también el cerdo era utilizado por los pueblos circunvecinos. ¿Con qué finalidad? Sacrificio a los ídolos. Por la idolatría. Entonces Dios le pidió que no comieran cerdo porque le podía hacer mal y también porque era un animal utilizado para los sacrificios paganos. Entonces no debían tener ninguna relación y estar lo más alejado posible de cualquier contaminación pagana de los israelitas. Se ha dicho que el promedio de vida de los adventistas es de un año superior a los otros que no son adventistas por el hecho de por la dieta, por la alimentación. Un año solamente no es tanta la diferencia porque no comen cerdo. Pero no es mucho, ¿eh? Eso se realizó en Estados Unidos, no sé cuántas personas habrán participado en esa encuesta.
en ese trabajo que se realizó. Muy bien. Protegían a los israelitas física y espiritualmente. Pero también, ¿para qué servían las leyes al pueblo judío? Primero para protegerlo física y espiritualmente, y también tenía la finalidad de la ley judía del Antiguo Testamento para... Era un método didáctico para la comprensión de lo que después haría Jesús. Excelente, muy bien. Eran métodos didácticos, métodos ilustrativos, métodos pedagógicos para poder comprender la obra que Cristo Jesús iba a venir a realizar en el futuro. ¿Por qué Dios manda guardar el Shabbat o guardar el día sábado? Para simbolizar el reposo espiritual que iba a venir a brindar a Jesucristo. Él es nuestro reposo. ¿Por qué se le dijo que debían celebrar la Pascua? Para indicar que el Cordero Pascual que liberaba al pueblo de Dios del ángel de la muerte, que iban a morir todos los primogénitos, Jesucristo iba a cumplir con ese propósito de liberar de la condenación y de la muerte a los que tiñeran sus corazones con esa sangre de Cristo, el Cordero Pascual, nuestro Cordero Pascual, y sacarnos también de la esclavitud del mundo y de Satanás, y guiarnos a la tierra de Canaán, es decir, apuntaba a Cristo. Los tabernáculos, ¿cuál es la finalidad de la fiesta de tabernáculos? Apuntaban a Jesucristo. Cristo hizo su tabernáculo en medio de nosotros. El día de expiación, ¿cuál es la finalidad del día de expiación? Apuntar el día en que Jesucristo iba a venir a realizar el sacrificio expiatorio hacia nosotros. Eso era la fiesta. Los sacrificios, el holocausto. ¿Cuál es la finalidad del holocausto? De Cristo enteramente consumido y su obra ascendido a los cielos ha sido aceptado de parte de Dios. ¿Qué hablaba el holocausto? El sacrificio apuntaba y hablaba acerca de Jesucristo. ¿Qué más? ¿Qué otra fiesta? El arca del propiciatorio. Se llamaba la tapa del arca del propiciatorio, propiciatorio se le llamaba ahí. Sí, se echaba la sangre con la finalidad que Dios no viera el pecado, que estaba cubierto con la sangre, no viera las tablas que estaban dentro del arca del pacto, que están quebrantadas por el pecado del ser humano. Apuntaba y hablaba o describía Cristo, la obra de Cristo, la propiciación por nuestros pecados. Así, las leyes judías, los sacrificios, las fiestas judías, la religión judía, los sacerdocios, el sistema levítico, toda la institucionalidad judía apuntaba a Jesucristo. Las leyes de la redención, por ejemplo, después de 7 años debían liberarse los esclavos, devolverse después para el año jubileo, devolverse todas las tierras. ¿Qué simbolizaba? La obra de Jesucristo que iba a venir a realizar, a liberar a todas las personas, a predicar el año agradable del Señor que predicó nuestro Señor Jesucristo. Es decir, apunta a Cristo. Por eso la fe cristiana es eminentemente, fundamentalmente y medularmente cristocéntrica. Cualquier predicación que no tenga como médula a Jesucristo, que no se interprete desde la perspectiva cristocéntrica, entonces hay que cerrarle los oídos a aquel tipo de predicación. Hay que marginar ese tipo de predicación, porque el cristianismo es cristocéntrico, eminentemente cristocéntrico. Bueno, todas las religiones cristianas son así, orientales, católicas romanas, evangélicas, protestantes. Principalmente el protestantismo más radical con respecto a ser cristocéntrico. Solo Cristo estableció los principios de la reforma protestante, solamente Jesucristo. Muy bien, eso fue lo que estuvimos viendo entonces la clase anterior acerca de la relación del creyente con la ley del Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora vamos a ver otro tipo de género literario. Hemos visto qué tipo de género literarios hemos visto hasta ahora. Hermana Danay, hemos visto ya dos géneros literarios en la Sagrada Escritura. Uno, los evangelios y la ley. Sinópticos, y el legislativo, perfecto, bien, excelente. El legislativo y los evangelios o biográficos. En realidad no son biografías, sino relacionados con los evangelios. Ahora vamos a ver otro tipo de género literario de las Sagradas Escrituras, y este tipo de género es el denominado el género
profético. El procedimiento para interpretar el género profético es diferente, difiere a los otros tipos de géneros literarios en las Sagradas Escrituras. Y ahora lo vamos a ver estos temas. Bueno, ustedes ya lo leyeron ya para responder algunas preguntas en sus tareas, pero aquí lo vamos a repasar. Cualquier pregunta, mis hermanos, cualquier pregunta, activen el micrófono y plantéelo. Es el capítulo 10 del libro, hermano Pablo, ¿cierto? Parece que el número 10... Los profetas intentan de hacer cumplir el pacto de Israel, ¿no? Muy bien, perfecto. Ya. Hermano Claudio dice que mi conexión a internet es inestable, de repente se me pega o se desconecta. Así, muy bien. Muy bien, hermano Claudio, comprendido. Los textos proféticos, otro tipo de género literario de la Biblia. Cuando estudiemos la Biblia, prediquemos o realicemos una exégesis, nos vamos a encontrar con todos estos tipos de género literario y cada uno demanda un procedimiento de interpretación diferente porque su naturaleza distinta difiere. Los profetas anunciaban el futuro, pero usualmente el futuro inmediato de Israel, de Judá y otras naciones vecinas, no nuestro futuro. Eso es lo primero que debemos considerar al momento de estudiar los textos proféticos del Antiguo Testamento. Anunciaban el futuro, efectivamente, pero era el futuro cercano, el futuro inmediato de Judá o de Israel. Cuando nos referimos a Israel, nos referimos a los reinos del norte, y cuando nos referimos a Judá, nos referimos a la tribu del sur. Hubo otras naciones vecinas. ¿Qué naciones, por ejemplo, se dirigía la palabra o la profecía entre los profetas, tanto menores como mayores, estimados hermanos, los que han pasado, los profetas mayores y menores? Isaías, por ejemplo, ¿a quién profetiza aparte de Israel y Judá? A Jesucristo. A naciones, a pueblos. A Tiro. Tiro, muy bien. Sidón. Siria. Siria. A Siria. ¿A quién más se dirige la palabra? ¿Le dirige las palabras a los profetas? Los que estudiaron profetas mayores y menores. A Egipto, a Moab, Amón. Perfecto. A Egipto, Moab y Amón. Por lo tanto, los profetas, Sidón, por tanto, los profetas no dirigen la palabra de Dios. Aquellos que reconocen la palabra de Dios como autoridad. Esto debemos tenerlo muy presente también, hermano, muy importante para el ministerio cristiano, para nuestro ministerio cristiano evangélico. Los profetas no solo dirigían la palabra a los que reconocían la palabra de Dios como autoridad, también les predicaban, proclamaban el mensaje a aquellos que ni siquiera conocían a Dios, ni tenían los escritos judíos como autoridad ni referente para ellos, pero igual le dirigían la palabra. ¿Qué es lo que nos enseña ese principio para nosotros? Profesor. Sí, hermano Vicente. Eso no manifiesta la universalidad de la misericordia de Dios que en el futuro se iba a manifestar con la salvación de los gentiles también. También, por supuesto. Muy bien, hermano Vicente. En misionología lo hemos visto. Si le dirige la palabra a otras naciones, es con la finalidad también de que está preocupado de las otras naciones, como Jonás, por ejemplo, le predica a Nínive. Muy bien. En otros casos, como los profetas, no hay un llamado al arrepentimiento, sino de condenación. También le llama al arrepentimiento. ¿Eh? ¿Sí, hermano Díaz? Dios es soberano. Dios es soberano, hermano Bernabé dijo. El creador. El creador de todas las naciones, de todo el mundo. Hermano Bernabé no hace acepción de personas. Es decir, la gente de hoy, tenga la Biblia como autoridad o no, crea en la Biblia, que es inspirada por el Espíritu Santo, o lo que crea con respecto a la Biblia. Crea en Dios o no crea en Dios, tenga otro Dios. Para el profeta, el predicador del Evangelio de Jesucristo, tiene el deber de anunciar el mensaje de Dios a ellos también. En ese sentido, el cristianismo
no es una fe recluida en las paredes de nuestra iglesia, marginadas en la vida privada de las sociedades. La fe cristiana evangélica es una fe pública, se debe aplicar en la vida pública. Por lo tanto, no aceptamos, y es inaceptable para la fe cristiana evangélica que esté marginada en la vida privada. La fe cristiana no es privada, sino que es pública. Lo que se escucha en lo privado, en la intimidad del hogar. Cristo mandó publicarlo desde las azoteas, que lo crean o no. La gente puede decir, usted no venga a imponerme su Biblia, su fe hacia nosotros. Nosotros no le rendimos cuenta a la gente, ni tampoco nos vamos nosotros a reconocer lo que la persona indica, o no vamos a adaptarnos al protocolo o los principios de este mundo. Nosotros no rendimos cuenta a ellos, nosotros rendimos cuenta de Dios. Y Él tiene derecho de dirigir la palabra a todo el mundo. Por eso es que debemos anunciarle, a mencionar la palabra a todos. Crean o no crean, no es responsabilidad nuestra. Aquello es del Señor, a nosotros nos mandó a predicar a todo el mundo. Y en eso es lo que aprendemos con respecto a los profetas. Hermano Pablo. Sí, hermano Benoé. Aparte que tenemos que anunciar el Evangelio, ¿cierto?, a todas las naciones, es importante también lo que Dios ha hecho en nuestras vidas se hace público por medio de nuestro testimonio. Eso es muy importante porque eso habla más que todas las cosas. Muy bien, muy bien. Ser sal de la tierra y luz del mundo, ¿cierto? Muy bien, perfecto, hermano Bernabé. Muy bien por ese alcance. Ser sal y luz del mundo. Sí, hermano Jaime. Sí, el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, el capítulo 15, ahí está la base del Evangelio, que es el mensaje de salvación a todas las naciones, en relación a que Cristo murió y resucitó entre los muertos. Esa es la base de toda la Evangelio. Es el que predicó el apóstol Pablo a los Corintios. Así es. Perfecto. Muchas gracias, mis hermanos. Entonces los profetas anunciaban el futuro. Profeta significa una persona que es llamada por Dios para anunciar de parte de Dios. Eso significa profeta. En hebreo en Nabí, también es Roé y Ose. Nabí es una persona, uno llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. El Roé es el vidente, el que ve cosas que el hombre común y corriente no logra ver, no puede ver. El profeta predica, proclama la palabra de Dios. Profeta no se debe confundir con alguien que predice el futuro. Esa definición de profeta es del mundo profano o secular, o las personas que no conocen la definición en los términos bíblicos. Un profeta no es alguien que predice el futuro, aunque predice el futuro, pero no es fundamentalmente alguien que predice el futuro. Si buscamos un diccionario, por ejemplo, definición de profeta, alguien que anuncia el futuro, pero esa no es la definición bíblica de un profeta. Un profeta es alguien que anuncia de parte de Dios, que da a conocer el mensaje de Dios. Y se dirige a sus contemporáneos, a su gente, a su pueblo de la época del profeta, o cercano a la época del profeta. El mensaje es para su gente. Los llama al arrepentimiento. Los llama a volverse a Dios y a guardar y obedecer a la ley que Dios estableció con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Lo remite constante y frecuentemente hacia la ley del Antiguo Testamento. Por eso que se debe interpretar el Antiguo Testamento de acuerdo al pacto que Dios estableció con su pueblo. Lo remite al pacto. Una y otra vez le está recordando que deben obedecer el pacto que Dios estableció con su pueblo. Los llama al arrepentimiento a sus contemporáneos, al presente. Principalmente el trabajo de los profetas es llamar a las personas del presente, a sus contemporáneos. Con respecto al pasado, el profeta interpreta o reinterpreta el pasado. Dice, lo que ocurrió en el pasado se debió al pecado de nuestros ancestros, nuestros antepasados. Y le dice, si ustedes hoy no se arrepienten de sus pecados, entonces en el futuro, mañana, se lo van a llevar cautivos a Babilonia, o van a venir los asirios, lo van a destruir, van a irse al exilio,
de otras personas van a ser todas sus cosechas. Está prediciendo, pero está prediciendo según la respuesta del pueblo al mensaje que se le está dirigiendo al presente. En ese sentido, la predicción es incidental, pero no constituye el mensaje fundamental o principal del profeta, porque él llama a las personas contemporáneas suyas. Porque el profeta anuncia a su gente, a su pueblo, a las personas de su época. No a nuestro futuro. Bien. Yo creo que quedó claro ese punto, ¿cierto? El punto 1. Sí. Muy bien. Su función principal era hablar a nombre de Dios a sus contemporáneos. Hablaba a las personas de su época. Los libros proféticos extensos son colecciones de oráculos hablados. Oráculos son mensajes que Dios le entregó al profeta para que lo anunciara a otras personas, no siempre presentados en su secuencia cronológica original. Es decir, los mensajes proféticos dados por Dios al profeta para que lo anunciara al pueblo, no siempre fueron registrados en la Biblia de manera cronológica originalmente, sin indicación a menudo de dónde termina un oráculo y comienza otro oráculo. Y a veces sobre el fondo histórico, tampoco encontramos el fondo histórico de este oráculo. Tenemos problemas para interpretar o hacer una exégesis con respecto a los profetas. Por eso que no se lee todo el profeta para poder hacer un trabajo exegético, sino la sección de los oráculos proféticos para poder hacer un trabajo exegético. En la epístola se debe leer toda la epístola, pero en la literatura profética solamente la sección donde se encuentra el oráculo profético. Porque no está en orden cronológico, no tiene a veces el fondo histórico, no hay ninguna información adicional acerca de las circunstancias en que llevaron a cabo este oráculo profético, este mensaje profético. Los profetas como mediadores entre Dios y el pueblo, las bendiciones y maldiciones según la obediencia o desobediencia ya estaban registradas en la ley de Moisés. Le está diciendo: ustedes deben obedecer para que Dios los bendiga, y si desobedecen, Dios los va a maldecir. ¿Qué es lo que estaban hablando los profetas? Estaban simplemente hablando lo que ya Moisés había dicho anteriormente. Estaba recordando lo que Dios a través de Moisés había señalado. Están citando la ley de Moisés. El profeta por excelencia es, el modelo, el paradigma de los profetas del Antiguo Testamento, Moisés. El modelo por excelencia es Jesucristo, pero el paradigma de los profetas del Antiguo Testamento es Moisés, porque todos remiten a Moisés. Todos los profetas deben decir lo mismo que Moisés dijo, pero es porque Dios le está hablando. Le habla lo mismo que le había dicho a Moisés anteriormente. En este sentido, los profetas no son innovadores, no innovan. Por lo tanto, los profetas no van a encontrar ustedes un mensaje de tal modo que llame la atención a los atenienses. El apóstol Pablo, cuando va a predicar a los atenienses, estas personas estaban deslumbradas y deseosos de escuchar algo nuevo. Por eso el apóstol Pablo, cuando comienza a predicar, lo quieren escuchar nuevamente en una próxima oportunidad, porque predicador de nuevos dioses. Esta persona anda buscando escuchar cosas nuevas. Los profetas no van a encontrar nada nuevo, porque ellos no innovan, sino que simplemente son como antenas que están reproduciendo lo que emite el mensaje original. No añaden nada más, ni omiten nada, sino transmiten lo que originalmente se dio a conocer. Del mismo modo, nosotros los creyentes, los predicadores, debemos limitarnos a lo que se nos ha sido enseñado por nuestros antepasados, los cristianos antiguos. No innovamos, no decimos nada nuevo, ni agregamos, ni quitamos nada nuevo. Simplemente remitimos lo que la Biblia, los apóstoles y profetas dijeron, simplemente. Porque no son innovadores estas personas, no innovan nada, simplemente se limitan. Hermano Pablo. Sí, hermano Díaz. Bueno, yo me recordaba un trabajo que hice sobre los profetas, que yo decía que no son personas libres que se presentan delante del pueblo con la pretensión de anunciar palabra de Dios, sino que ellos los regula el Deuteronomio. Así es, correcto.
de las maldiciones y bendiciones, que está establecido ahí ya. Ellos simplemente remiten una y otra vez. Que vuelvan a las sendas, párense aquí en los caminos y vuelvan a las sendas antiguas. ¿A qué se refiere a la senda antigua? A la ley de Moisés, lo que Moisés ya había anunciado anteriormente. Que vuelvan a la ley, eso es lo que está diciendo, vuelvan a la ley, obedezcan a la ley, para gozar de las bendiciones que se encuentran en esa ley. Anunciar el mensaje de Dios, pero no anunciaban su propio mensaje. Si alguien anunciaba, una persona anunciaba su propio mensaje, ese profeta, ¿qué lo quiere, hermanos? Un falso profeta. Era un falso profeta. ¿Qué más? Era un falso profeta, porque este profeta era... Pagado. Era un profeta asalariado. Asalariado. Como Balaam. Increíble, hermano. ¿Qué engaño más grande esto de los reyes? Le pagaban a los profetas para que ellos predijeran lo que querían oír. Dios mío, Señor. Profetas asalariados, profetas de la corte. Eran funcionarios públicos de gobierno. Es decir, el gobierno le dictó una credencial, una acreditación para predicar, para profetizar. Usted tiene el timbre del rey. Usted está autorizado, un funcionario público, usted está a mi servicio, usted me sirve a mí. Y sírvame bien porque yo lo puedo remunerar y subirle el sueldo. Si usted me profetiza, por ejemplo, que me va a ir bien en la guerra, voy a conquistar territorio, usted va a recibir una cuota de un territorio que pueda conquistar por ahí. Entonces el profeta, fascinado, hacía un tremendo show en medio de otros profetas para profetizar de acuerdo a lo que pedía el rey. No, los profetas de Dios no eran contratados, eran libres, no eran funcionarios públicos, no tenían ninguna acreditación tampoco para profetizar, no eran del Estado. Eran en ese sentido no oficiales, porque los reyes y todas las cortes tenían sus profetas oficiales, autorizados por el gobierno para profetizar. Estos estaban ilegales, no eran profetas legales, eran ilegales, no oficiales, pero eran profetas de Dios, el Dios el que le daba la autoridad. Elías, descender fuego del cielo, y viene un capitán muy furioso, le dice, el rey acá me ha mandado a buscarte. Varón de Dios, si soy varón de Dios, caiga fuego del cielo, te consuma a ti y a no sé cuánto, eran 30 parece, y cayó fuego del cielo, los consumió en 2 oportunidades, y después el otro capitán era un poco más humilde, ya sabía lo que iba a pasar. Varón de Dios, ten misericordia de mí, por favor te ruego que vaya con su amo, su rey acá. Esa era la profeta de Dios del Antiguo Testamento. Era Dios mismo el que suscitaba a los profetas, no se heredaban. En este sentido, los profetas tenían un cierto oficio social. Eran como embajadores del tribunal celestial, encargados de manifestar la soberana voluntad de Dios al pueblo. Mire qué maravilloso obra que tenían estos profetas, la responsabilidad tremenda de esta gente. Manifestar la voluntad de Dios al pueblo. Esto es la voluntad de Dios que todos deben oír. Y se comprometían con el mensaje, se encarnaba el mensaje en ellos, se comían el mensaje, lo asimilaban. Ya no era el mensaje de ellos, era el mensaje de Dios, sino que era el de ellos propio, puesto por Dios en el corazón y en el alma. ¿Quién le puede sacar a alguien así el mensaje si ya él se ha comprometido totalmente, se ha alimentado, se ha asimilado ese mensaje? Algunos no querían ser profetas. Jeremías no quiso, Moisés tampoco quería porque eran muy jóvenes, pero el Señor los suscitaba para que sirvieran. Se encarnaba el mensaje tan dramáticamente como Oseas, por ejemplo, que tiene que casarse con una mujer pecadora, una mujer inmoral, una adúltera, tener hijos y desconfiar de que los hijos eran de él. Ya el último definitivamente ni se parecía a él, era de otra persona que lo había engañado. Se va y después tiene que comprarla nuevamente y volverse a casar con ella y dar la dote para casarse con esta mujer que le había traicionado, para representar en su vida el amor de Dios por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. Eran dramáticos estas personas. La propia vida del profeta constituía el mensaje para el pueblo de Dios.
Dios mío, Señor, las lecciones que nos están indicando esa gente es admirable, porque nos está diciendo que nuestra propia vida, como decía el hermano Bernabé, nuestra vida debe constituir el mensaje. El profeta Ezequiel. Ezequiel, el profeta Ezequiel. Dios mío, nadie lo tomaba en cuenta, nadie lo pescaba ese hombre. Y si lo iban a escuchar porque le gustaba su discurso, era como ir a ver un espectáculo circense, a un payaso, a una persona que canta bonito y toca lindo la guitarra, el arpa o la lira. Dios santo, Jesús, cómo trataban a esta gente. Pero eso escribieron los libros sagrados que nosotros tenemos hoy. Por eso, ¿qué nos va a importar lo que digan a los creyentes, los evangelios? Se burlan de nosotros. Más que eso, ¿qué mal nos pueden tirar una piedra? Ni siquiera nos llega cerca la piedra. Ojalá nos llegara a la cabeza y nos rompiera, ni hiciera por lo menos una gota de sangre, por lo menos por andar predicando la palabra. Nada de eso, un insulto, pero nunca una bofetada, nada. En cambio, esta gente, todos murieron por el mensaje. No, pues nosotros podríamos intimidarnos por lo que nos pueden decir, ni a Pastor Soto le han pegado como a los profetas. No, esta gente era de todo terreno, eran comandos esta gente, no le importaba nada lo que el mundo, si eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Todos murieron, todos muertos, todos debajo de tierra. Dios, ninguno murió de viejo, esta gente. Estos son los héroes de la fe. Admirables los hombres. Gente común y corriente, ¿ah? Igual que nosotros, con debilidades, defectos, pecadores, igual que nosotros. Pero el Dios lo utiliza, por eso que la gloria se lo lleva a Dios. Bien. Eran mediadores estas personas que debían hacer cumplir el pacto, cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, los profetas no eran reformadores sociales. En una oportunidad leí un libro que describía los profetas con Confucio, con Buda también, y con otros creadores de algunas religiones, algunos filósofos griegos también. Decían, durante esta época surgen los grandes reformadores religiosos, reformadores sociales. Y hablaban acerca de unos profetas, pero los profetas no eran ningunos reformadores sociales ni religiosos. Ellos simplemente hacían recordar al pueblo lo que había dicho y establecido Moisés. No eran reformadores sociales radicales ni pensadores religiosos innovadores. Eso no eran los profetas. Se limitaban a transmitir al pueblo lo que Dios le había revelado en la ley de Moisés. Nada más, eso era su función. Nada más que eso. Indicar lo que la Biblia del Antiguo Testamento decía. Lo predicado de hoy también. Limitarnos a lo que la Biblia dice. Ni más ni menos. Tal cual como está escrito, así lo predicamos. Crea la gente o no crea que Cristo resucitó a los muertos, fue concebido por el Espíritu Santo de Dios, nació de una virgen que resucitó, ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre, volverá por segunda vez en gloria, lo crean o no lo crean. Eso es lo que predicamos como los profetas. Se limitaba a lo que decía la ley, tal cual como estaba la ley. No adaptaban el mensaje de acuerdo a la mentalidad científica del mundo del siglo XX, como decía. ¿Quién dijo eso, hermano? Dijo, nosotros debemos adaptar la Biblia de acuerdo a las sociedades científicas del siglo XX, para que la gente lo comprenda. ¿Algún liberal sería? Bultmann. Rudolf Bultmann. Eso decía Rudolf Bultmann, es increíble, Rudolf Bultmann. No, ese no era profeta de Dios, definitivamente era un teólogo liberal, simplemente racionalista. No, los profetas no hacían eso, se limitaban a lo que decía la Biblia, la ley de Moisés. Nosotros los predicadores igual, limitarnos a lo que la Biblia dice, tal cual como está escrita ahí. Anunciar el mensaje de Dios y social, por supuesto, tenía una labor social. ¿Qué de las profecías mesiánicas estaba limitado a transmitir el contenido de la ley? Aquí me adelanté. Ahí sí. Las profecías mesiánicas solo se encuentran en los profetas como Isaías, por ejemplo, capítulo 42, 49, capítulo 50 y capítulo 53, encontramos las profecías mesiánicas.
en el libro de los Salmos 22 también, Salmo 22 creo que cuando dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También otra sección mesiánica que describe los sufrimientos de Jesucristo. Sin embargo, la profecía del Mesías ya está en la ley de Moisés, no es nada nuevo. Isaías y los otros profetas hablan, los salmos también hablan de Jesús, son profecías mesiánicas. Pero estas profecías mesiánicas ya estaban en la ley de Moisés, estaban registradas. Por ejemplo, Moisés escribió acerca de Jesucristo. ¿En qué sección del libro de Génesis habla acerca de Cristo? ¿Se conoce? Protoevangelium. Perfecto, muy bien, hermano Vicente. Sí. El protoevangelio. Génesis capítulo 3, verso 15. Pondré enemistad entre ti y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Habla acerca ya de la redención del ser humano. Muy bien. En Deuteronomio también se habla acerca de Jesucristo. Dios suscitará o levantará un profeta en medio de ustedes, a este oiréis. En Deuteronomio hablaba acerca de ese profeta. Y se cumple en el Nuevo Testamento, en Jesucristo. A él oí, a este profeta. Jesucristo es el profeta por excelencia. El sistema sacerdotal, Cristo el sumo sacerdote, Cristo el sacerdote, en los sacrificios, expiación, en el sacrificio por el pecado, diversas transgresiones, el sacrificio de paz también, y una multitud de sacrificios incruentos de gratitud del creyente hacia Dios. Está presente Jesucristo. Las fiestas judías también, los tabernáculos, entre otros, el tabernáculo reunión, los tipos de animales también, todos son figuras proféticas que preparaban de manera didáctica la obra que Cristo Jesús iba a venir a efectuar en el futuro. Eso es lo que podemos ver con respecto a estos profetas. En relación a la exégesis ahora, se requiere la ayuda externa para hacer una exégesis en los profetas. En el género profético, ya sea mayores o menores, en el género profético. Existen secciones de los profetas, o las secciones bíblicas, que sin un estudio cuidadoso no se podría lograr entender. Incluso muchos pasajes bíblicos en el mundo de la erudición aún no han sido resueltos por la erudición bíblica, a pesar de que la Biblia es clara, pero todavía algunos pasajes bíblicos no logran haber un consenso. Por ejemplo, y el que no se manifestará el anticristo hasta que el que lo detiene le sea quitado. ¿Quién es el que lo detiene? El anticristo, el Espíritu Santo, Satanás, Dios, el poder civil, la iglesia. No se sabe. Ellos lo sabían, pero no se sabe exactamente quién es. Jesús viene antes, durante, después de la gran tribulación. Hay un milenio, literal, ya estamos en el milenio, o Cristo vendrá después del milenio. La tribulación también. ¿Quién es la roca donde se iba a establecer o fundar la iglesia? Es Pedro. Es Pedro como representante de los otros apóstoles. Es la confesión del apóstol Pedro. ¿A qué se refiere? ¿O es Cristo también? Esa roca donde se iba a fundar la iglesia. El diluvio fue local, fue universal. También los 7 días de la creación son literales de 24 horas, o el término Johnson, un periodo de tiempo indeterminado en el cual se lleva a cabo el proceso de la creación. Son temas que todavía se discuten dentro del mundo de la erudición bíblica. Aunque gran parte del texto bíblico es claro, pero hay algunas secciones como la que acabo de mencionar que no hay claridad. Por eso que se requiere ayuda externa y un estudio cuidadoso de esos pasajes bíblicos. ¿Cuáles son los materiales, las herramientas que nos van a ser útiles para interpretar este género profético? Los diccionarios bíblicos proporcionan artículos sobre el fondo histórico de cada uno de los libros. Hay varios diccionarios bíblicos, yo tengo el de Biblia Squire, pero hay otro nuevo que lo editó la sociedad, no es la sociedad bíblica, es la CLIE, de Alfonso Ropero, creo que el editor, pero esa es una obra muy importante de erudición.
Algunos señalan como Javier Picasa, que es un teólogo de la Universidad de Salamanca, en España, con respecto a esa obra evangélica de la editorial CLIE, cuyo editor es Alfonso Ropero, es una obra de excelencia, similar a la que llevó a cabo en el siglo XVI Casiodoro de Reina. Así de importante es es una enciclopedia, un diccionario bíblico, superior al de Vila Esquay, pero esos diccionarios nos dan el contexto histórico, geográfico, fecha, autores, destinatarios, contextos políticos, culturales, nacionales, de los pasajes que estamos analizando, de los libros. El bosquejo básico también de cada uno de los libros. Bueno, los comentarios bíblicos también nos dan los bosquejos básicos, la estructura general de cada una de las secciones bíblicas, los asuntos de interpretación que el lector debe conocer. Los comentarios bíblicos entregan la explicación de cada versículo bíblico, también los textos debatidos y las posibles explicaciones. Debemos hacer uso entonces del diccionario bíblico. Los comentarios bíblicos son muy importantes. Nunca debemos ver un solo comentario bíblico, sino una variedad de comentarios bíblicos. Para hacer un trabajo monográfico a nivel de bachiller, ¿cuántos libros se requieren para citados que aparezcan en la bibliografía final? Para que sea aceptado ese trabajo monográfico, ¿cuántos deben ser? Mínimo 10. 10 libros como mínimo, 10 libros como mínimo. Comentario bíblico, por lo tanto, si alguien quiere hacer un trabajo monográfico, existe la exégesis monográfica. Si alguien quiere hacer una exégesis monográfica, una monografía exegética, deben aparecer, de un comentario bíblico, por ejemplo, 10 obras citadas, para que sea de un nivel de bachiller, 10 obras citadas. En magíster son 20 obras citadas, en el doctorado son 50 obras. Pero en realidad en la práctica se superan eso, en licenciatura, en magíster se supera siempre, nunca van a ser los 50, hay más, mucho más obras de consulta para hacer el trabajo exegético. Por lo tanto, nunca se conforme con un solo comentario bíblico, sino con una variedad de comentarios bíblicos, varios comentarios bíblicos. Y aquí bueno, estamos realizando trabajo académico, hermanos, no estamos hablando de escuela dominical, ni de predicación, ni de estudios bíblicos. Estamos hablando de trabajo académico, una exégesis de una monografía. Aquí ya se debe citar todo lo que encontremos escrito sobre una determinada materia. Citar a todos los autores, católicos romanos, ortodoxos, liberales, fundamentalistas, conservadores, de Europa, latinoamericano y estadounidense, para que sea de calidad la obra. Si es de escuela dominical, ahí hay que preferirlo, solamente los conservadores. Obviamente no vamos a estar enseñando a los hermanos ideas raras, ser de la línea conservadora. Pero para trabajo académico es diferente, no es escuela dominical, estudio bíblico, que se comprenda esa diferencia. Los manuales bíblicos también ayudan en un mínimo de tiempo. Son muy sencillos porque son básicos, nos orientan para hacer los siguientes trabajos. Diccionario bíblico, comentario bíblico, manuales bíblicos son las herramientas muy importantes para los exégetas. El contexto histórico también, el contexto histórico general. General el contexto del profeta, el específico el contexto del oráculo profético. El contexto general, los años correspondientes a la profecía escrita, se sitúa entre el año 760 hasta el año 460, antes de Jesucristo. Por lo tanto, el contexto general todo es ese. En la época de los asirios, la época de los babilonios, de los medos persas. Ese es el contexto general, donde cada uno de estos profetas habló. Tanto cuando existía el pueblo de Israel y después cuando se separaron. En aquel periodo la historia de Israel demandaba especialmente una mediación destinada a poner por obra el pacto. Todos los profetas llamaban al pueblo a poner por obra el pacto que Dios había establecido con Moisés en el monte Sinaí. También es evidente el deseo de Dios de poner por escrito el mensaje de los profetas para las futuras generaciones en cuanto a las maldiciones y bendiciones. Es decir, todo lo que dijo Jeremías, Isaías, Amós, Miqueas,
en esa época le iba a servir para las futuras generaciones. Y hasta el día de hoy para nosotros nos ayuda, nos sirve. Durante estos años se caracterizó por un desorden político, militar, económico, social, sin precedente en el pueblo de Israel. Igualmente un nivel muy elevado de infidelidad religiosa, desprecio hacia el pacto mosaico original y cambio de los límites de la nación y también de las poblaciones. Eran invadidos, eran llevados al exilio, desaparecían algunas naciones de Israel, sobrevivía solamente una, después se lo llevan al cautiverio, después vuelven, con cambios culturales notables, económicos y religiosos también notables. Y en cuanto a la organización religiosa también cambiaron, porque ya no existe el templo, ahora existe la sinagoga, y la conservación de la fe del pueblo de Israel está en la sinagoga, no hay sacerdotes, ahora las personas, los líderes son los rabinos judíos, son los escribas los que leen o los que están a cargo del texto sagrado. El mensaje de los profetas. En todas las profecías, la idea principal es la revelación de la voluntad de Dios con respecto a algún asunto y no solamente a la predicción del futuro. El mensaje del profeta con respecto al pasado es interpretativo, interpreta el pasado. Con respecto al presente, es consejero, aconseja, llama a las personas de su época al arrepentimiento, a guardar, conservar, practicar la ley de Moisés para ser bendecidos. De lo contrario van a ser maldecidos por Dios. Y con respecto al futuro es predictivo, pero la predicción es incidental. Obedece a la respuesta de sus contemporáneos al mensaje de los profetas, dados por Dios por medio de los profetas. Pero la predicción no constituye el mensaje fundamental de los profetas, sino incidental solamente, porque lo más importante, lo fundamental, la prioridad de los profetas era hacer un llamado al arrepentimiento de los presentes de su época. Por tanto, el ministerio cristiano, hermano, ahora los predicadores del Evangelio, debe ser lo mismo, llamar a nuestros contemporáneos al arrepentimiento, a volverse a Dios, llamar una y otra vez, incansable, infatigablemente al arrepentimiento, a cambiar la conducta, la forma de pensar, a obedecer a Dios. Y advertir también las consecuencias de resistir la gracia de Dios, tal cual como lo hicieron los profetas de Dios. Ese es nuestro ministerio, es el ministerio profético. No somos profetas, somos cristianos, seguidores, siervos, discípulos de Jesucristo, pero ejercemos el ministerio profético toda vez que abrimos nuestra boca a otra persona para anunciar, hablar de Dios. Estamos ejerciendo el ministerio profético. Eso es el ministerio profético. No ejercemos el oficio profético, porque está limitado a los profetas del Antiguo Testamento. Algunos hermanos tienen el don de profecía. Ellos lo ejercen en la congregación, para exhortar, animar, consolar. Pero todos ejercemos el ministerio profético. Por lo tanto, debemos hacer exactamente lo mismo. Nuestro ministerio debe estar llamado principalmente a los contemporáneos, a nuestras personas, de nuestra época. Texto profético, la forma de la expresión profética. También los profetas eran mensajeros para su época. Los profetas hablaban de parte de Dios al pueblo, de su propia época, de su tiempo. Para entender el mensaje de los profetas, por lo tanto, se requiere comprender el contexto histórico donde se produjo esa profecía. Por ejemplo, cuando Isaías dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y cuando este niño sea destetado, el pueblo de Dios va a ser liberado de la opresión que viene de parte de los asirios. Se cumplió en la época del profeta, pero ¿cuál era el problema que ocurría allí? Una guerra siro-efraínita, que venían los del norte, venían a combatir a los del sur. Su deber consistía en comunicar a su gente sobre sus obligaciones morales. Le recordaba las obligaciones delante de Dios.
Normalmente comunicaban su mensaje de forma oral, como Elías y tantos otros profetas. Algunos lo escribieron. Un número relativamente pequeño escribieron los mensajes, por lo tanto, los libros proféticos que tenemos nosotros en nuestras Biblias son menos en comparación con todos los otros profetas que existieron en el pueblo de Dios. La forma de la expresión profética, hay varias formas. Una de estas formas es el litigio. En el libro de Isaías, en el capítulo 3, por ejemplo, el Señor tiene un litigio con el pueblo de Dios. Isaías, en el capítulo 3, en el verso 13, en adelante dice el profeta Isaías, hace una escena, una teatralización. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido, con ojos desvergonzados, cuando van danzando, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, la redecilla, las lunetas. Y en el verso 13, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. En esta sección, el profeta Isaías presenta una escena, y la escena es de un litigio, es como si estuviera en los tribunales de justicia. Y en ese tribunal de justicia, el acusado es el pueblo de Israel. Y el acusador es el mismo Dios, el que está acusando. El abogado acusador es Dios, pero también Dios es el que se constituye como juez. Y el defensor del pueblo es Dios mismo. Yo creo que de acá sacaron la Inquisición, hermanos, el modelo de los tribunales inquisitoriales. Porque en el profeta Isaías, Dios acusa al pueblo, Israel, pero Dios es el juez y Dios mismo es el abogado defensor de su pueblo. Y él mismo da el veredicto finalmente. Es muy extraño, ¿eh? Pero esa es la imagen, y la Inquisición es exactamente lo mismo. La Inquisición es lo que acusan, lo que juzgan y los que defienden al acusado. Todo lo hace la Inquisición. Por eso que ninguno de la Inquisición salió libre sin sufrir ninguna sanción. Todos fueron sancionados. Caer en las manos de la Inquisición era salir con un ojo, una oreja menos, o salir muerto, torturado, no sé, iba a sobrevivir una semana, después ya iba a morir de tan golpeado y lapidado que quedaba. La ley antiterrorista en Chile tiene el mismo, porque está inspirada en el nacionalsocialismo de Hitler, pero en nacionalsocialismo, esa forma de juzgar estaba basada en la Inquisición. Y los tribunales de justicia acá en Chile, el terrorismo, la ley antiterrorista, el Estado el que acusa, el Estado el que defiende, el Estado también el juez. La persona que cae en la ley antiterrorista, muy, muy difícil salir sin ningún tipo de alguna sanción. Por eso que todos los que han caído en la ley antiterrorista en Chile, después tienen que indemnizarle, porque viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos a indemnizar a todos los que cayeron bajo sus garras, porque el método es exactamente lo mismo. Es la Inquisición que ha sobrevivido. Pero acá no es igual que la Inquisición, por supuesto, porque acá Dios se reserva un remanente y siempre va a conservar, y va a ser misericordioso, va a conservar a su pueblo, a pesar del pecado, porque la ley es incondicional. El pueblo de Dios no tiene el poder para anular, quebrantar la ley, dejarla fuera de vigencia, porque como ha partido de la iniciativa divina, es unilateral, Dios el que lo va a llevar a cabo, va a llevar efecto. No, el hombre no tiene el poder para quebrantar esa ley, o ese pacto que Dios ha establecido. Por eso siempre Dios se preservó un pequeño remanente. El ay, la otra forma de expresión es el ay. Ay como exclamación frente a los desastres o la muerte.
Los oráculos de Ayes contiene 3 elementos que se caracterizan en su forma: el anuncio de una desgracia, la razón de la desgracia y una predicción de las fatales consecuencias. En uno de los profetas Habacuc, por ejemplo, encontramos varios de esas secciones donde se describen el ay hacia el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En el libro de Habacuc, a ver, ¿dónde tengo acá el libro de Habacuc, capítulo 2? Por ejemplo, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. En el verso 12, ay del que edifica la ciudad con sangre. En el verso 15, ay del que da de beber a su prójimo. En el verso 19, ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. Tenemos alguna forma de expresión de las profecías o los oráculos proféticos de cada uno de estos autores. La promesa también, de otra forma que toman los mensajes proféticos, los oráculos proféticos de estos profetas. Se reconoce esta forma por una referencia al futuro, mención de un cambio radical y una mención de una bendición. Los profetas juegan con estos procesos. Primero vendrá una destrucción, aniquilación, van a ser destruidos, vendrán del norte a acabar con ustedes, se llevarán a sus hijos, a su esposa, sus cosechas, sus animales, perderán todo, serán muertos, sus cadáveres van a ser arrojados al desierto y se lo van a comer las aves del cielo. Es terrible lo que mencionan los profetas del Antiguo Testamento. Así ocurrió literalmente cuando vinieron los asirios y los babilonios. Pero después dice, van a ser restaurados, volverán nuevamente, yo seré su dosel, encontrarán paz nuevamente. Siempre va jugando con esa idea. Anuncia, juicio, destrucción, pero también al mismo tiempo después bendición y restauración para el pueblo. El futuro se menciona como en aquel día. El cambio radical se describe como la restauración y reparación del tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído de David se refiere al establecimiento de la realeza, al establecimiento de la monarquía, cuando Cristo venga a gobernar y se establezca la verdadera realeza del pueblo de Dios, Jesucristo. A eso se refiere el tabernáculo caído de David, cuando el último de los reyes cae, después ya no hay más reyes en el pueblo de Israel, pero Cristo es el que restaura el tabernáculo caído de David. El neopentecostalismo interpreta esa sección, el tabernáculo caído de David, como refiriéndose a la restauración de la alabanza, y lo interpretan que la alabanza moderna es el cumplimiento de esa profecía de la restauración del tabernáculo caído de David. Así ocurre cuando se emplea el método alegórico místico para la interpretación de la Sagrada Escritura. Le permite al intérprete interpretar cómo se le ocurre el pasaje bíblico, lo que quiere oír. Solamente eisegesis, nada de trabajo exegético. Un trabajo exegético, ese texto, restaurar el tabernáculo caído de David, se refiere al Mesías, la restauración del Mesías. Cuando venga el Señor Jesús, restablece el tabernáculo caído de David. ¿Qué más? Las promesas. Hermano Pablo. Sí, ¿quién que me está hablando? Mi pastor Marcelo. Yo, mi hermano. Ya. Sí, entonces esa profecía del tabernáculo de David se cumpliría cuando Cristo viene en su reino milenial. No, ya se cumplió ya cuando vino por primera vez. Él es el verdadero rey de Israel. Allí cumplió él los oficios de profeta, sacerdote y de rey. Vino a establecer su reino, inaugurar su reino. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está cerca, el reino de los cielos está dentro de ustedes. Para entrar a ese reino de Dios hay que nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo de Dios, creyendo y aceptando a Jesucristo en su corazón. Y Cristo viene a reinar sobre nuestros corazones, sobre la iglesia. El rey ya está reinando. Cristo ya reina sobre su iglesia y su pueblo. Aunque no reina sobre el mundo, pero recuerden, estamos en esta tensión del reino ahora. Bueno, no el reino ahora, el reino ya. Bueno, el reino es ahora, sí, el reino es ahora y ya, pero no todavía. Es decir, todavía no se ha consumado, pero estamos dentro de ese proceso. Ya se ha establecido, pero no totalmente. Se consuma y se establece el reino de Dios ya cuando venga Jesucristo a establecer el gobierno milenial. Aquí todos creemos que Cristo viene a establecer el gobierno milenial. No hay ninguno
que no Muchas cree gracias, hermano. que crea que el reino de Dios se va a establecer después. En el tema escatológico, ¿quiénes son los que difieren acá, hermano? Son los presbiterianos, los metodistas, no sé, pero parece que también los metodistas. Presbiterianos, metodistas, luteranos. Esos son los que son todos amilenialistas. Pero todos los otros, de lo que nacimos del movimiento evangélico, todos somos premilenialistas. Y en América Latina, todos pre-tribulacionistas. Es muy extraño encontrar por ahí alguien que sea amilenialista, postmilenialista o post-tribulacionista. Es extraño. Existen, pero la masa de todo el pueblo latinoamericano, todo pre-milenista, pre-tribulacionista. Increíble, yo hasta los bautistas en los Estados Unidos me encontré con esa sorpresa de también oficialmente pre-tribulacionista, pre-milenalista, o escatología dispensacionalista también denominada. Bien. Y las visiones también, cuando Jeremías ve una vara de almendro, esa vara de almendro es espantosa para el pueblo de Israel. Bueno, a ellos no le causó ningún espanto, pero para nosotros ya contemplándola ahora, están maduros para el juicio de Dios. Es decir, ya está listo para que el juicio caiga sobre el pueblo de Israel. La olla hirviendo que se da vuelta hacia el sur. Hay una olla que está en el norte y se da vuelta con agua hirviendo hacia el sur. Dios mío, la imagen terrible. Es una pesadilla. Si alguien lo hubiese comprendido en esa época sería aterrador. No podría conciliar el sueño porque simboliza que viene el estallido de una guerra, viene del norte y se manifiesta arrasa hacia el sur, que son los de Judá. Bien, la visión y la poesía también toma forma de la profecía. Muy bien. Litigio, el hay, la promesa, visiones y poesía. La poesía tiene una forma de paralelismo. Hay uno de ellos, paralelismo sinónimo, paralelismo antitético, paralelismo sintético. El paralelismo sinónimo, la idea de la primera línea se repite en la segunda línea cambiando las palabras, utilizando palabras sinónimas. Por ejemplo, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Ese es un ejemplo de un paralelismo sinónimo utilizado por los profetas. Pero también utilizan el paralelismo antitético. La idea de la primera línea se contrasta con la segunda línea. El segundo verso contrasta con la idea del primero. Como sea 7:14, por ejemplo. Y no clamaron a mí con sus corazones cuando gritaban sobre sus camas. No gritaban al Señor. Paralelismo sintético. El segundo verso añade información al primero. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Saúl y el reino será de Jehová. Está acumulando, añadiendo más información sobre lo que se ha dicho en el primer reglón. Esas son las características de la poesía. Los profetas utilizan también este género poético para componer sus oráculos proféticos. Ahora veamos las sugerencias para la interpretación de los textos proféticos. El profeta predice el futuro inmediato, no el futuro lejano hacia nosotros, por ejemplo, o los tiempos inmediatamente finales, inmediatamente antes del fin, sino el futuro inmediato. En ocasión algunas profecías cuyo cumplimiento es cercano al profeta contiene también referencia al gran futuro escatológico. A este fenómeno se le considera o se le conoce como la perspectiva profética. ¿Alguien me puede explicar, hermanos, a qué se refiere esta idea de la perspectiva profética como lo estamos viendo ahí en esa imagen de un hombre que está mirando las estrellas en un telescopio creo que se le llama, no sé qué otro nombre tiene? Los que leyeron el libro y se investigaron por ahí, ¿a qué se refiere la perspectiva profética? Lo que vendrá, lo que acontecerá, lo que viene. ¿Tiene relación con el futuro? Sí. ¿Quién más averiguó o lo que leyó entendió en el libro de la perspectiva profética? ¿Alguien recuerda?
lo que comprende. No importa que se equivoquen, hermano, estamos aprendiendo acá. No se preocupe si no equivale a este concepto de la perspectiva profética. Hermano Gastón. Depende del punto de vista que uno lo mire, la interpretación que se puede dar. De la perspectiva del profeta, ¿verdad? Como vemos ese hombre que está mirando con un telescopio hacia las estrellas, él cómo lo está viendo. Y del mismo modo como nosotros cuando vamos al campo en la noche, está estrellada, vemos todas las estrellas que están una al lado de la otra. Todas están juntas. Y nosotros la estamos viendo acá como si estuviesen juntas. Así lo vemos. Esa es la perspectiva nuestra de acá de la Tierra. Pero si nosotros viajamos al espacio, vamos a ver que entre una estrella y otra, en realidad no están tan juntas, sino que hay una separación, pero inmensa, entre una estrella y otra. Pero si nosotros viéndola desde acá de la Tierra, lo vemos como si estuviesen juntas en el cielo. Pero si lo vemos, vamos al espacio, viajamos al más allá, vamos a ver que hay un abismo, pero infinito y abismante, entre una estrella y otra. Cuando estamos en una montaña, estamos en la cima de la montaña, miramos hacia abajo. Toda la cima de las montañas, nosotros la vemos como si estuviesen una tras otra, juntas, una tras otra, inmediatamente pegadas a las otras. Pero si nos movemos en otra dirección, al lado de las montañas, entonces vamos a ver que las montañas están separadas una de las otras. Cuando miramos discos, por ejemplo, desde una perspectiva, todos los discos están frente a nosotros. Vemos todos los discos que están uno tras otro, como si estuviesen pegados. Pero cuando nos cambiamos de posición, entonces vemos que los discos hay una separación inmensa entre un disco y los otros. Los profetas veían del mismo modo el cumplimiento de las profecías. Ellos veían lo que Dios les revelaba, por supuesto. Bueno, dice el profeta Isaías, pero vamos a ver en Lucas acá, en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 4, en el verso 18 y el verso 19. Verso 18, verso 19. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro. Pero ese pasaje bíblico de Mateo 4, del 19, está en la sección del capítulo de Isaías 42. Alguien, por favor, hermano, si puede leer el libro de Isaías. Aquí me da la sección del profeta Isaías. 61. Isaías 61. Por favor, mi pastor, si puede dar lectura a esa porción. ¿El versículo 1, no? Sí, por favor. Ya. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendados quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos enlutados. ¿Está ahí? Sí, en esa parte dice, el día de la venganza del Señor nuestro. El Señor Jesús, cuando cita en la sinagoga, esa sección del profeta Isaías omite la parte o el versículo donde dice, y el día de la venganza del Señor nuestro. ¿Por qué lo omite? ¿Es en la segunda venida? Porque se refiere a la segunda venida. Cuando dijo el Señor, hoy se cumple en medio de nosotros esta porción de la Escritura. Eso va de la mano con el profeta Daniel de las 70 semanas, donde se cumple la última semana, donde el Señor viene a reinar y termina con la prevaricación y termina con el pecado. Muy bien, así es. Aquí dijo, hoy se ha cumplido el Señor Jesús en la sinagoga esta escritura delante de vosotros.
pero omitió la parte y el día de la venganza del Señor nuestro. Porque en esa época de Jesús, esa sección de Isaías no se iba a cumplir, se iba a cumplir mucho después. En la época de la segunda todavía ni siquiera se cumple, se va a cumplir en la segunda venida, la gran tribulación. Pero Isaías lo está viendo como si estuviesen juntos. El cumplimiento de una sección, una parte de la profecía, se cumple inmediatamente o en la misma época en que se va a cumplir alguna sección o parte de esa profecía. A eso se denomina la perspectiva profética. Un último ejemplo de la perspectiva profética. Juan el Bautista dice, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Lucas también dice, y vendrá uno después de mí, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y después en el libro de los Hechos dice, y él os bautizará con Espíritu Santo, y omite la sección fuego. ¿Por qué se omite en el libro de los Hechos fuego solamente, y él os bautizará con Espíritu Santo solamente? En Hechos, eso es lo que dice el libro de Hechos, por ejemplo, capítulo 1. 1:5. En el capítulo 1, verso 5. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero Lucas omite y fuego. ¿Por qué lo omite? Porque no Creo que está relacionado con el fuego, ¿no? O sea, con el juicio, muy la parte bien, del fuego. no se cumplió, en Hechos de los Apóstoles se cumple el bautismo con el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, pero no se cumplió el juicio que en la metáfora del fuego. No se cumplió, se va a cumplir después. El fuego simboliza el juicio, también simboliza el Espíritu Santo de Dios, pero no siempre simboliza el Espíritu Santo de Dios, ni tampoco siempre simboliza el juicio. Tampoco Pero niega el ahí hecho de también- que se hayan posado llama de fuego sobre cada uno de los apóstoles, simbolizando, indicando que había descendido el Espíritu Santo de Dios. Sino que el término bautismo con Espíritu Santo se refiere al juicio, al bautismo de fuego que van a sufrir los incrédulos. Pero ahí Pero, también- pero Juan el Bautista lo vio como si estuviesen inmediatamente juntos. Pero Lucas, como lo vio, ya ocurrió, aconteció, Lucas dice, se cumplió aquí en Pentecostés, pero más adelante, después en el futuro, se va a cumplir la gran tribulación, la otra parte de lo que predijo Juan el Bautista. Sí, hermano Jaime. Sí, no, estaba pensando en relación al fuego, pero también los creyentes, cuando estemos en el tribunal de Cristo, nuestras obras también pasarán por el fuego. Excelente, muy bien, así es. También se utiliza la misma idea, la mismo símil, el fuego, o metáfora, eso, metáfora. Se refiere al fuego, que vamos a ser evaluados conforme a nuestras obras. Muy bien, hermano Jaime. El census, eso es la perspectiva profética. El census plenior, hermano. ¿A qué se refiere el census plenior? El significado más completo. Perfecto, el significado más completo de una profecía. ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo? Hermano Robinson o alguien más. Al doble cumplimiento de la profecía. Muy bien, también se le conoce como el doble cumplimiento de la profecía. Se conoce así también, o census plenior. Como sea, se refiere a lo mismo. Al mismo fenómeno, pero en realidad hay una leve diferencia. El census plenior se refiere, es más preciso porque dice el pleno cumplimiento de la profecía. Acá se cumplió plenamente, allá se cumplió parcialmente, pero cuando se cumplió allá en el pasado, no agotó el significado de esa profecía. Isaías cuando dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Se cumplió la época del profeta Isaías. Algunos dicen, Isaías se casó con la profetisa y tuvieron un hijo, y ese hijo simbolizó la liberación del pueblo de Israel en esa época. Se cumplió. El término de hebreo del Antiguo Testamento se refiere a la doncella. Y aquí la doncella concebirá y dará un hijo. Cuando se traduce a la Septuaginta, el vocablo que se va a emplear para el griego va a ser partenos. Partenos significa virgen, pero en realidad está hablando acerca de doncella. Pero Mateo lo aplica mal literalmente. Mateo le dice, he aquí una virgen, es decir, alguien que no ha tenido relaciones sexuales antes. Ella fue concebida por el Espíritu Santo de Dios. Esta dará a luz un hijo, concebida por el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando acerca ya de... Mateo lo está utilizando con un valor teológico. Está hablando acerca del nacimiento virginal de Jesucristo.
concebido por el Espíritu de Dios. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que profetizó Isaías y que se cumplió en la época del profeta Isaías, en el siglo VIII, no se agotó el cumplimiento ni el significado o el sentido allá, sino que se cumplió en el siglo I, pero plenamente. Por lo tanto, esa profecía tuvo doble cumplimiento, uno en el siglo VIII y uno en el siglo I, pero plenamente se agotó en la persona de Jesucristo. Ahí literalmente se cumple. Ese es un ejemplo de el sensus pleno, pleno cumplimiento de la profecía. Al momento de realizar una exégesis de los profetas, el género profético, se debe tener en cuenta estos elementos que estamos viendo: la perspectiva profética, el doble cumplimiento de la profecía o el sensus plenior. La insistencia en la ortopraxis y la ortodoxia. Aquí nos referimos a esto de la ortopraxis y la ortodoxia. La ortodoxia nos estamos refiriendo a la doctrina correcta. Debemos tener una doctrina correcta. Pero la ortopraxis también debemos tener una práctica correcta. A eso se refiere la ortodoxia y la ortopraxis. No basta con tener una buena ortodoxia, debemos también tener una buena ortopraxis. A eso se refiere esa parte. Sugerencias ahora. No, esto lo vimos. Y esta parte falta. Aquí lo vamos a mandar rápido aquí. Aquí tenemos que ver reglas para interpretar la profecía. Nadie puede interpretar particularmente la profecía sino de acuerdo al mensaje de todas las demás profecías y con la ayuda del Espíritu Santo e interpretarlo en comunidad. Es decir, de acuerdo a lo que dijo la comunidad de fe en estos 2000 años, debe estar de acuerdo con aquello. A eso se refiere que nadie puede interpretar particularmente la profecía, sino que deben estar de acuerdo con todas las otras profecías. Cualquier interpretación de alguna profecía dada por las Escrituras deberá aceptarse en lugar de otra de origen humano, porque algunas profecías, el mismo pasaje bíblico lo interpreta y nos ahorra a nosotros el proceso de la interpretación, porque ellos mismos dan la explicación de ese pasaje de la profecía. Recordar que el espíritu de la profecía es dar testimonio de Jesús como el Cristo. Eso dijo el libro de Apocalipsis. El testimonio de la profecía es, el testimonio de la profecía es Jesucristo, debe dar testimonio de Cristo. La finalidad de la profecía es indicar, hablar o testificar acerca de Jesucristo. Apuntar a Cristo. Observar que algunas de las profecías pueden tener más que un solo cumplimiento, como lo estamos viendo acá, el doble cumplimiento de la profecía, y que estos pueden ser inmediatos o también remotos. Observar que los variados detalles de alguna profecía pueden cumplirse en tiempos muy separados el uno del otro. A eso se le denomina la perspectiva profética. Recordar que las profecías con frecuencia son compuestas en lenguaje poético y figurado, así como de lenguaje prosaico y también literal. La interpretación de alguna profecía debe ser literal o figurada según el carácter del lenguaje y de su contexto general. Estos son algunos principios que nos da José Martínez en su libro Hermenéutica Bíblica acerca de la interpretación de la profecía. Muy bien, vamos a activar los micrófonos rápido, hermano, y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál era la función de los profetas del Antiguo Testamento? Anunciar el futuro. No solamente el futuro, futuro inmediato. El futuro en forma el futuro inmediato. El futuro inmediato de Israel. Perfecto. Anunciar la voluntad de Dios a sus contemporáneos. Excelente, llamar a la gente de sus contemporáneos. Eran mediadores que hacían cumplir el pacto que Dios había establecido con su pueblo. Anunciar el mensaje de Dios también. Tenían una acción social. Y estaba limitado a transmitir solamente lo que decía la ley. Muy bien, en ese sentido no eran innovadores. ¿Qué formas tomaba la expresión profética? Una era la escena de los tribunales de justicia, conocido como el litigio. Y también, el ay también. La promesa. La promesa. Visiones. Las visiones. La poesía. Y la poesía. Esas son formas en que registraron las profecías. Muy bien. Con respecto a las reglas de interpretación,
¿Cuáles son las reglas que estuvimos viendo? Lo vimos rápido allá, pero con una es suficiente. La profecía. Paralelismo sinónimo. Nadie puede interpretar particularmente. Muy bien la profecía, Nadie. sino de acuerdo al resto de la otra profecía y en la comunidad de fe cristiana. Y el testimonio de la profecía es Cristo. dar testimonio acerca de Jesucristo. Muy bien, mis estimados hermanos. Hemos finalizado.